la Universidad Abierta y a Distancia de México. La carrera de Técnico Superior Universitario en Urgencias Médicas presenta inmovilización de fracturas, como parte de la evidencia de la unidad 3 de la materia Unidad de Trauma en Medicina Prehospitalaria 2. Docente, Gian Fabio Báez Wendrell. Alumno, Esaú Limón López. Alumno, Esaú Limón. En esta ocasión presentaremos, a manera de resumen, todas aquellas lesiones que están asociadas a la pelvis y que están también asociadas a las extremidades inferiores. En primer término hablaremos sobre el traumatismo pélvico, el cual en esta ocasión hablaremos sobre la luxación de cadera. Por definición podemos decir que es la salida de la cabeza del fémur fuera de su cavidad articular, en este caso el acetábulo, provocando que la extremidad completa dé una rotación interna o una rotación externa. Como parte de su clasificación, la luxación anterior va a generar una rotación interna, es decir, que toda la pierna juntamente con el pie serán girados hacia la línea media del cuerpo, provocando esto un signo llamado signo de pudor, en tanto que la rotación o la luxación externa genera una rotación hacia afuera de la línea media, provocando entonces un signo llamado de corista. Como parte del cuadro clínico, pues está la deformidad articular, la incapacidad funcional, una posición antálgica y el dolor de moderado a intenso. Como manejo específico prehospitalario, pues tenemos que evaluar los pulsos distales, la movilidad y la sensibilidad, ya que esta rotación puede generar un compromiso neurovascular. ¿Qué tendremos que hacer? Bueno, tendremos que alinear la extremidad, es decir, buscar colocarla en su posición anatómica. Esto no significa que hagamos una reducción de la fractura, como podría entenderse, sino más bien es tratar de alinear, como tal se dice, la extremidad. En caso que esta ofreciese resistencia, pues trataremos de inmovilizarla en esa posición y podríamos colocar en un momento dado una férula de tracción y trasladar en camilla a ese paciente. Obviamente el manejo analgésico también estaría indicado para este tipo de cosas. Aquí podemos observar los movimientos que tiene la luxación de cadera. En primer término, de izquierda a derecha, vemos una luxación anterior, lo que va a provocar que la pierna rote hacia el interior, y en el caso de la luxación posterior, esta será una rotación externa, y así lo podemos ver de igual manera en lo que serían las articulaciones acetabulares, como aquí se puede observar. Otro ejemplo de lesión o de traumatismo de pelvis es la fractura de pelvis. Esta puede ser estable o inestable. Primero revisemos lo que es la fractura de pelvis estable. En este caso, por definición, podemos decir que los huesos pélvicos sufren una pérdida de continuidad en lo que forman el anillo pélvico. Obviamente no hay una deformidad o un desplazamiento completo de la estructura, simple y sencillamente es el rompimiento, la separación, sin que haya un mayor daño. Esto tampoco significa que haya un estiramiento o que sean fracturas incompletas en un momento dado, y que obviamente no representan un cambio en la posición en que se encuentra la misma pelvis. Habitualmente el origen de este tipo de lesiones son las caídas, choques vehiculares, principalmente del lado lateral. Obviamente correspondería, si es del operador del vehículo, sería sobre la cadera del lado izquierdo; si fuera por el acompañante, sería la cadera del lado derecho. Básicamente, en este caso, la fractura de pelvis estable está clasificada correspondería básicamente a un compromiso lateral, es decir, que afecta a un solo lado, ya que, bueno, en este caso es estable. El cuadro clínico, pues bueno, hay un fuerte dolor a la palpación, hay una deformidad no tan significativa, puede haber signos y síntomas de un estado de shock hipovolémico, en su primera fase, desde luego, un shock de tipo compensatorio. Y obviamente podríamos encontrar hematomas en la región pélvica, en la región abdominal.
Como manejo específico, bueno, pues está estabilizar e inmovilizar la cadera mediante una sábana o bien un chaleco de extracción o con un vendaje de 30 centímetros. Esto con la intención de manejar una alineación de la cadera y evitar que ésta se mueva, manteniendo desde luego una postura en una férula espinal larga. Sería importante también colocar una vía intravenosa, esto para la administración de analgésico y traslado inmediato. Ahora bien, por su lado vamos a ver lo que es la fractura de pelvis inestable. Esta fractura obviamente obedece cuando hay una pérdida de movilidad anormal, es decir, que toda la cadera se mueva, podemos encontrar crepitación y obviamente los huesos que forman el anillo pélvico están disasociados, es decir, hay mucho juego entre ellos, provocando el desplazamiento sobre los mismos huesos y que puede haber también desprendimiento de los ligamentos y de estructuras que acompañan a estos huesos. Obviamente hablamos de músculos y obviamente de nervios y vasos. De igual manera son impactos de alta energía, lo que podría provocar en algunos casos fracturas conminutas, tanto uni o bilaterales en un momento dado. Habitualmente este tipo de lesión se va a clasificar como una compresión anteroposterior, es decir, de adelante hacia atrás, provocando algo que se llama signo de libro abierto, es decir, la apertura de la pelvis se abre completamente, o bien a través de un mecanismo llamado cortante vertical, es decir, cuando cae sobre el eje vertical que se encuentra la pelvis. Cuadro clínico, bueno, dolor, francos signos de estado de choque hipovolémico, movimiento anormal del anillo pélvico o definitivamente no existe el movimiento como tal, y obviamente el compromiso vascular en este caso es muy importante, debido a que podemos encontrar una cantidad de sangre de pérdida de volumen interesante de hasta 1 litro, litro y medio. El manejo prehospitalario específico para este tipo de lesiones pues es inmovilizar y estabilizar la pelvis, de igual manera mediante una sábana o un chaleco de extracción, colocar sobre una férula espinal larga, administrar analgesia y traslado inmediato. Esto considerando también desde luego las prioridades absolutas que son el ABC. Aquí podemos ver, por ejemplo, nuevamente de derecha a izquierda, con la letra A, lo que sería una compresión lateral, lo que sería la letra B, una lesión por compresión anteroposterior, y finalmente podríamos observar lo que se le conoce como una lesión cortante vertical, es decir, que cae sobre la pelvis. Y obviamente pues esto nos habla del daño que puede estar recibiendo y la cantidad de hemorragia que pudiera estarse presentando. Son lesiones que sí comprometen la vida, dado al mecanismo de lesión y obviamente por la pérdida del volumen sanguíneo. Ahora bien, pasemos a lo que son el traumatismo de extremidades inferiores. Básicamente el traumatismo de estructuras inferiores o de extremidades inferiores, pues podemos encontrar habitualmente lo que son los traumatismos abiertos o cerrados. Podemos decir que es el conjunto de lesiones que afectan directamente a la estructura y la función de una extremidad. En su origen, pues bueno, hablamos de una energía de moderada a alta. Habitualmente también podemos hablar de lesiones patológicas y podemos hablar que está relacionado con actividades deportivas, accidentes automovilísticos y caídas. Ahí en el caso de la clasificación, pues bueno, el trauma abierto pues básicamente está asociado a heridas, abrasiones, laceraciones, heridas punzantes, objetos empalados, abulsiones, entre muchas otras. En el caso del trauma cerrado, pues bueno, es el clásico, las contusiones, el síndrome compartimental, el síndrome por aplastamiento, que bueno, afectan directamente a la extremidad. No hablo aquí de fracturas o de otro tipo de lesiones porque estaremos hablando específicamente para ellas. Cuadro clínico, bueno, pues estaremos observando la herida abierta con la presencia del desprendimiento de tejido, tanto dérmico como muscular. Asimismo podríamos encontrar alguna hemorragia visible o no visible.
En el caso de las cerradas, pues bueno, veremos los hematomas, veremos el edema en un momento dado, y en el caso de la hemorragia, pues bueno, podremos asociarla con el hematoma. Finalmente, como parte del manejo prehospitalario, pues bueno, pues ante la hemorragia, hacer un control de la misma. En caso de las heridas, darle el tratamiento de cubrir la herida, inmovilizar en caso que sea así el objeto empalado, considerar el compromiso neurovascular y considerar la inmovilización de la extremidad o extremidades afectadas, y obviamente el manejo de antichoque y analgesia. Cuando hablamos de manejo antichoque, pues la administración de soluciones intravenosas, como podría ser cloruro de sodio. Aquí podemos observar, por ejemplo, una lesión abierta, una herida punzante a nivel de rodilla. Podemos observar a su derecha una herida por abrasión. Podemos ver una herida lacerante en la parte inferior y finalmente el hematoma en una región muscular. Que estas serían las lesiones abiertas y cerradas. Bien, otro tipo de lesión en traumas de extremidades inferiores son las luxaciones. Por definición, es el proceso de lesión ósea asociado a la salida del hueso de su cavidad articular, ¿sí? Como lo que veíamos en la pelvis, pero aquí va a ser los huesos asociados a la extremidad inferior. Hablemos pues de rodilla, hablemos de malleolo a nivel de tobillo, hablemos incluso de los dedos de los huesos, ¿no? Los huesos de los dedos. En el caso de su etiología, bueno, esto se debe a un exceso de la fuerza de flexión o de extensión en la zona articular. Esto a tal grado que llega a perderse esa relación de estas dos estructuras y que se pierde por completo dicha estabilidad. Prácticamente se clasifican en una luxación parcial cuando no sale completamente, y esto por acción de los mismos tendones y ligamentos que mantienen la estructura, o bien esta puede ser total cuando suele presentarse una ruptura de los tendones. El cuadro clínico pues, es una deformidad articular, la incapacidad funcional, una posición antálgica, sujetándose en la extremidad, podríamos ver al paciente, y dolor de moderado a intenso. Aquí nuevamente es el compromiso neurovascular el que va a estar constante por la compresión que pudiera tener estos huesos entre un hueso y otro hueso y el paquete neurovascular. Analgesia, traslado, sería lo importante, y de igual manera podemos poner aquí una férula para mantener alineada la extremidad. De igual manera aquí buscaremos la alineación, no así la reducción. Aquí podemos observar una luxación de tobillo donde se pierde la relación articular de los huesos, tanto del malleolo como de los huesos que conforman la pierna, tanto la tibia como el hueso peroneo. Y obviamente pues, vamos a observar edematización, vamos a ver la disfunción como se mencionó anteriormente. Tenemos traumatismos en extremidades inferiores como son los esguinces. Por definición es la lesión articular en la cual se rompen algunas fibras de los ligamentos que sostienen y estabilizan estas partes. Ahora bien, esto va a hacer que se pierda esa continuidad y entonces va a mantener una edematización y obviamente la dificultad para mover. Su etiología se produce por un sobreestiramiento del tendón articular, el cual incluso puede llegarse a romper, lo que conoceríamos como un esguince fractura. ¿De dónde se va a romper? Pues habitualmente el tendón tiene un lugar de inserción en el hueso, es decir, es el punto donde se articula con el hueso. Ese punto de articulación puede romperse desprendiendo una pequeña parte del hueso, provocando este tipo de lesión. En el caso de los esguinces se puede clasificar por grados, grado 1, grado 2, grado 3. Muchas veces este grado está asociada a la dificultad del movimiento y por otro lado también se puede considerar a partir de la lesión de las fibras de los ligamentos. De tal suerte que cuando tenemos un esguince grado 1 hay una lesión menor al 50% de las fibras de los ligamentos. En tanto que en grado 2
la lesión sí puede superar este 50 hasta un 90% de las fibras y ligamentos. Y finalmente, un grado 3, hablamos de la ruptura total de las fibras de los ligamentos, una incapacidad total de funcionamiento y que por lo tanto tiene que ser un tratamiento quirúrgico. Obviamente, como cuadro clínico, pues está el edema, el dolor de moderado a severo y obviamente la incapacidad funcional. Veremos ahí una deformidad en el tobillo, en el brazo, bueno, en este caso hablamos de extremidades inferiores, una falta de relación entre la rodilla, los dedos inclusive, ¿no? El manejo prehospitalario, pues bueno, tendremos que mantener la estabilización de esa relación articular mediante un vendaje elástico. Se propone también elevar la extremidad, esto con la intención de disminuir la edematización y el compromiso neurovascular. También se suele considerar la aplicación de compresas frías o hielo, esto con la intención de disminuir el dolor, que funcione como una analgesia desde luego, y que facilite la vasoconstricción para evitar el proceso de inflamación que se da en las lesiones habitualmente. Obviamente la vigilancia neurovascular, evaluando pulso, movilidad y sensibilidad de la extremidad, ya que el hueso puede estar comprimiendo dichas lesiones o dichos nervios, perdón. Aquí lo más habitual pues, es el esguince de tobillo, es el más común, dado que todo el peso cae sobre la articulación malleolar y puede darse el caso que llegue a haber una fractura tanto de la tibia, del peroné, e inclusive en algunos casos se puede presentar fracturas en espiral debido a la torsión que llega a sufrir el tobillo juntamente con los ligamentos. Los ligamentos tienden a estirarse más allá y obviamente hablamos de una incapacidad y la edematización como tal. Finalmente vamos a hablar lo que son las fracturas en extremidades inferiores. Por definición pues, decimos que es la pérdida de continuidad del tejido, es decir, el hueso es un tejido no tan duro como podríamos suponer, tiene cierta flexibilidad y este hueso puede llegarse a romper, perder esa continuidad. Existen distintos mecanismos, básicamente están asociados a impactos de energía alta, son por caídas, por impactos directos, muchas veces las fracturas también pueden darse por maquinarias. La clasificación de las fracturas, pues bueno, se clasifican en abiertas, cuando podemos observar parte del tejido óseo saliendo a través de la extremidad, de la piel, y podemos encontrar también fracturas cerradas, donde pues no hay este rompimiento del tejido. Cuando son cerradas, obviamente, pues bueno, pues pueden presentarse fracturas conminutas, que es cuando el hueso en sí mismo, al comprimirse, se va a fracturar en pequeños fragmentos, lo que llamamos conminutas. El hueso puede ser fracturado, el rompimiento puede darse en una forma espiral, o puede darse en rama verde, cuando no hay una separación completa del hueso. Podemos hablar de fracturas cabalgadas, cuando el hueso se sobrepone a sí mismo después de la fractura. También existen las fracturas patológicas, donde ya con problemas de una descompensación en el proceso de la calcificación o descalcificación de los huesos, pues obviamente prácticamente se rompen fácilmente. Un exceso de formación de poros, lo que llamaríamos la osteoporosis como tal. El manejo prehospitalario, pues bueno, desde luego específico para fracturas, inmovilizar la extremidad mediante una férula, administrar analgesia, alinear la extremidad afectada, no intentar reducirla. Nuevamente decimos, la alineación es buscar nuevamente esa posición anatómica del hueso y estar evaluando si existe pulso, si existe la sensibilidad, si existe la movilidad. Obviamente seguramente va a estar disminuido, pero lo más importante es el pulso y la sensibilidad para considerar que no hay daño neurológico. Obviamente necesitamos inmovilizar esa extremidad y trasladar al paciente. Y aquí podemos observar distintos tipos de fracturas. Por ejemplo, tenemos una fractura transversa, podemos una fractura lineal, fractura compuesta, fractura oblicua descompuesta, una fractura en espiral,
una fractura en tallo verde y finalmente la fractura conminuta. Bien, a manera de conclusión, pues bueno, las lesiones musculoesqueléticas, principalmente en extremidades inferiores, estas van a abarcar de la pelvis hacia la extremidad inferior. Lo más importante es que en estas lesiones el compromiso vascular es fundamental, dado que puede presentarse hemorragias. El mismo hueso puede llegar a romper o a cortar parte de estos vasos sanguíneos, por lo tanto tendremos que vigilar el desarrollo de un estado de choque en este tipo de pacientes. Finalmente, es importante considerar que las fracturas pueden ser lesiones solas, pero también hay que considerar la presencia de fracturas en otros sitios dependiendo la cinemática del trauma y desde luego la energía desarrollada. En el caso de nosotros como técnicos superiores en urgencias médicas, pues tenemos que tener la habilidad para poder identificar a través de una revisión, a través de la palpación, que estas estructuras se encuentran comprometidas. El manejo de la inmovilización, el manejo de un traslado adecuado, el manejo de la analgesia, en un momento dado son puntos claves para poder atender a estos pacientes. Si ciertamente en algunos casos no comprometen directamente la vida, sí hay otras, como en el caso de la fractura de pelvis o en el caso de la fractura del fémur, que estas pueden arrojar una gran cantidad de hemorragia. Y entonces sí hay un compromiso de tipo hemodinámico, ¿no? En este caso el estado de lesión. Por otro lado, existen también lesiones que en un momento dado pueden condicionar un síndrome compartimental, en donde la presión interna de la hemorragia hace presión sobre los mismos músculos, hace presión sobre la misma arteria y finalmente compromete aún más la circulación periférica. Entonces, pues es importante hacer un buen traslado, un buen diagnóstico para este tipo de pacientes. Pues agradezco antes que nada a ustedes su presencia y nos veremos en otra ocasión. Que pasen buena tarde. Gracias.